Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Dori Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Ciencias Sociales con el tema Población prehispánica de Honduras. ¿Qué es la población prehispánica? Ante la conquista española, Honduras estaba habitada por pueblos que se caracterizaban por dos tipos culturales diferentes, formado como producto de las migraciones que poblaron el continente americano en la época precolombina. Las culturas mayas y azteca estaban rígidas por el llamado modo de producción, cuya característica más sobresaliente era la existencia de una economía sedentaria, basada en la producción agrícola, con relaciones de producción de carácter colectivo, centralizadas en un poder único, que era ejercido por un conjunto de funcionarios civiles, religiosos, militares, por lo tanto no eran sociedades igualitarias. La división de estas clases se establecían entre los que ejercían el poder y la mayoría del pueblo. Estas culturas alcanzaron grandes progresos en los diversos campos del conocimiento humano, impulsados por el desarrollo de una variada agricultura, como por ejemplo el frijol, tenían lo que era el frijol, el cacao, el chile, etc. Y que también contaban con grandes sistemas de riegos. ¿Cómo vivían nuestros antepasados? Bien, nuestros antepasados vivieron siempre adaptándose gracias a la inteligencia. Pudieron crear herramientas que los ayudaban a sus tareas diarias. Y hablamos de la época primaria humana, ellos no trabajaban. Ellos sobrevivían, por lo tanto, si no salían a buscar alimento, simplemente morían. En cuanto a sus hogares, creaban refugio con el fin de sobrevivir a las adversidades. Tema: Población prehispánica de Honduras. Definición: es un periodo de la historia nacional previo a la conquista de América por parte de España, la cual se remonta desde la llegada de los primeros pobladores de América provenientes de Asia. El territorio de la actual Honduras fue principalmente habitada por pueblos que se caracterizaban por ser de dos grupos culturales diferentes. La tradición cultural mesoamericana, donde la influencia de la cultura maya, olmeca y tolteca, expectativa de logro, fortalecen su identidad nacional a través del conocimiento de la historia. En estas condiciones, la identidad de la población hondureña no se corporizó exclusivamente en la cultura y religión indígena, hispana, sino más bien en el entrecruce de estas, la dinamización de las sociedades coloniales hondureñas se convirtieron así en uno de los elementos determinantes en la conformación de la identidad nacional, los que continuaron su evolución durante el periodo independiente, iniciando en el año 1821. Hace aproximadamente 28.000 años antes de nuestra era, el mundo se mostraba diferente. Los primeros grupos humanos tenían que esforzarse mucho para sobrevivir adaptándose a ambientes naturales hostiles y peligrosos. Esto muchas veces les obligaba a trasladarse constantemente de un lugar a otro en busca de alimentos, consiguiéndolos por medio de las cazas y pesca de animales, además de recolección de plantas, frutos y semillas. En el transcurso de los siglos, muchos de estos grupos transformaron su entorno en ambientes más dóciles y manejables,
una diversidad de alimentos, la adaptación de nuevas técnicas de producción y el aprovechamiento de abundantes recursos naturales, que les permitió establecerse con mayor regularidad, es decir, gradualmente se volvieron sedentarios. En cambio, otras comunidades nómadas siguieron realizando actividades de la caza y la recolección en múltiples regiones del continente. Los especialistas han tratado de establecer regiones culturales para dar una interpretación objetiva a los procesos de transformación, interrelación y desarrollo de las sociedades prehispánicas. Bien, diferentes grupos aborígenes que existieron y radicaron en Honduras se han enmarcado dentro de dos regiones culturales, mesoamericanas, por un lado en el área intermedia y por el otro lado en Mesoamérica. En la fértil región que antropólogos e historiadores denominan Mesoamérica, convirtieron diversos pueblos que gracias al intercambio comercial y cultural lograron una serie de conocimientos comunes que fueron llevados a su máximo esplendor por los mayas, los chortis, quienes en el periodo clásico habitaron los actuales departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque. Así los diferentes grupos aborígenes de lo que que existieron entre otros pueblos mesoamericanos como los nahuas, quienes habitaron en el valle de Trujillo, los lencas, que según la investigación se extendieron por los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle, y al noreste de Choluteca y los chorotegas, los asentamientos alrededor del Golfo de Fonseca y en el occidente de Nicaragua. Los pueblos que habitaron en Mesoamérica se caracterizaron por ser entidades políticas muy complejas ante las sociedades, fuertemente jerarquizadas y poseedores de una cultura especializada. Grupos muy diferentes con una estructura económica y política rigurosa definida. El territorio de Honduras se encuentra entre dos grandes zonas culturales prehispánicas, la región mesoamericana y en el área intermedia. De igual manera que florecieron las culturas indígenas en Mesoamérica, hubo pueblos que se desarrollaron su propia forma de organizarse y costumbres como culturas estudiadas anteriormente. Muchas de las características de los pueblos determinan por el medio geográfico en el que habitan sus supervivencias. El nomanismo. Bien, el nomanismo se consideró una particularidad de estos grupos desplazarse de un lugar a otro en busca de alimentos. Fue una actividad habitual condicionada por el desarrollo incipiente
de la práctica agrícola y estimulada por la posibilidad de adquirir el entorno natural, los recursos indispensables para sobrevivir. Como bien podemos observar en la imagen, ahí se dan algunas de las que eran, cómo eran nuestros antepasados, cómo concebían lo que eran los recursos para sobrevivir. En los asentamientos temporales eran más comunes entre los grupos del interior que dependían de la cacería y de los frutos, raíces y vegetales que obtenían de la naturaleza, obligados a reubicarse con frecuencia motivados por la disponibilidad de alimentos. La región climática mostraron un acentuado contraste en la vida de cada pueblo. En los grupos tribales no habían formas permanentes de liderazgos, pero la diferencia de edad era universal y las asambleas de ancianos actuaban a menudo como consejeros de la humanidad. Ciertos grupos tuvieron que adoptar sus costumbres nómadas dispuestos a desafiar las condiciones del tiempo, adaptándose a cualquier situación de las diversas. La organización social y política de los pueblos era el área intermedia de que se caracterizaban simplicidad al ser de las sociedades igualitarias, es decir, en diferentes rangos entre sus habitantes. El control social que se ejercía a través del mecanismo vinculado, relaciones de parentescos, grupos, familias cercanas o lejanas, conseguían por lo general se perdía de un ancestro común para formar diferentes niveles de integrarse, por ejemplo, la familia. Entre las prácticas religiosas eran las destinadas a cultos en su naturaleza. En conclusión, a manera de concluir que nos enseña el estudio del periodo prehispánico en Honduras, podríamos acotar las siguientes premisas. El poblamiento del territorio de posteriormente será conocido como Honduras, será fruto de la inmigración interna en el continente americano. Tarea tenemos lo que es elabore un mapa que identifique y ubique geográficamente la población prehispánica de Honduras. Esto lo van a el contenido para lo que es la elaboración del mapa lo encuentran en el folleto. De igual forma también les puede ayudar lo que es la clase de hoy. Y ya para ir finalizando el contenido abordado en esta clase, quiero compartir con ustedes la siguiente frase. El secreto del éxito es no darse nunca por vencido. Y recuerde, los queremos estudiando en casa. Cuídense, Dios les bendiga. Hasta la próxima.